Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 20 de noviembre. Qué gusto, qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando en una noche de análisis político. Y es que, como ustedes saben, recientemente se ha proclamado como presidente Javier Milei en Argentina. Y nosotros queremos saber desde El Salvador cuáles son las respectivas opiniones del nuevo presidente electo en Sudamérica. Además, vamos a estar comentando sobre la visión de lo que ha pasado respecto al CROC, también a Miss Universo, y también si en la misma campaña política los ataques se han fortalecido, se han endurecido, y cómo los candidatos están llevando estas circunstancias. Para ello, nosotros contamos con nuestros invitados estelares. En primer lugar, tenemos al candidato a diputado por el Parlacen del Partido Arena, el coronel Eduardo Morán. Coronel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Ha sido un placer nuevamente estar con usted aquí en el canal y nos sentimos emocionados y primeramente que Dios me los bendiga a todos y que tengan el pan de cada día, hayan podido cenar en este tiempo. Encantado que usted nos pueda estar acompañando. Y es que también tenemos al candidato a diputado por el Departamento de la Libertad, el coronel Armando Anaya. ¿Qué tal, coronel? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Quiero darle gracias a Dios, al programa Criterios y a ti especialmente por darnos la oportunidad de expresarnos esta noche acerca del acontecer nacional e internacional en lo que se está desarrollando y daremos nuestro criterio acerca de ello, ¿verdad? Ya que tiene una influencia muy directa en las próximas elecciones de nuestro país. Precisamente, encantado que ustedes nos hayan aceptado la invitación y es que no hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos con ese primer tema que es la victoria de Javier Milei. Muchos hablaron en Argentina sobre realmente cuáles son los cambios y si realmente esos cambios se pueden dar en el corto o en el mediano plazo. ¿Cómo esto puede afectar a Argentina y cuál es la influencia que puede tener en América Latina? Por favor, coronel Morán. Bueno, primeramente ya nosotros como candidatos, ahorita futuros candidatos al Parlacen, ya mandamos una felicitación en lo personal a Javier Milei y también al pueblo argentino. Creo que ahorita esa pesadilla que hemos tenido con Kirchner ha sido garrafal para el pueblo argentino. Ya estamos saliendo de este populismo, lo cual creo que también va a afectar va a influir en toda América Latina el cambio de política. Tiene política de mucho avance en lo que es la parte, llevar la forma económica, el trabajo que piensa llevar. Y Argentina verdaderamente, yo conozco a Argentina, he conocido desde Encarnación hasta Perito Moreno. He tenido la oportunidad de recorrer toda Argentina. Es un país verdaderamente rico en distintos biodiversidad, riquezas también minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene riquezas verdaderamente que es un país que debería estar a la vanguardia, no solamente de América Latina, sino que del mundo entero. Pero todo populismo que hemos tenido nosotros ahí en Argentina o que han tenido en Argentina ha llevado a lo peor, sí, que es lo que nos está sucediendo aquí en El Salvador, con el populismo que estamos teniendo también. Entonces sí creo que Argentina con Milei va a tener un despegue y va a ser también mucha influencia para toda América Latina, tanto en Sudamérica como la parte de México y el área centroamericana. Coronel Anaya, si se está mencionando que Argentina es una nación altamente rica en recursos, rica en minerales, ¿cómo pasa una nación de ser fuerte a decaer brutalmente incluso en el nivel económico? Es decir, alcanzar niveles preocupantes de pobreza teniendo tantos recursos. Mira, primero quiero felicitar al pueblo argentino y felicitar pues al candidato Milei, hoy presidente electo,
por el triunfo del día de ayer. Esto nos demuestra a nosotros de que ya los pueblos están despertando y esperamos que sea el detonante para que nuevamente los partidos democráticos vayan tomando el poder a través de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Por qué es concatenante con tu pregunta? Porque el populismo y el autoritarismo se está ejerciendo en Latinoamérica y es con lo que va a combatir el señor Milei. Fíjate que para mí el fenómeno Milei, porque es un fenómeno, muchos lo critican por su personalidad. Recuérdate que él ha estado en campaña, pues él tendrá su estilo, ¿verdad? Pero la diferencia que hay entre él y otros líderes actuales, que pueden ser negativos o positivos en Latinoamérica, es que él te dice cómo va a hacer las cosas. No va a sorprender a nadie. Sí. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en El Salvador, todos sabemos que quieren fusionar el Ministerio de Obras Públicas con el IS. El gobierno no lo acepta. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud con el IS. El gobierno no acepta eso, sin embargo, por ahí deja entrever que va a crear una superintendencia. Es una forma de hacer las cosas. Entonces no te dicen exactamente cómo van a hacer las cosas. Milei ya te dijo que va a dolarizar. ¿Ya? Milei ha sido directo con lo que va a hacer. Sí, va a quitar el asistencialismo que hay en toda la Argentina. Porque aquí la diferencia, por ejemplo, entre las ideologías de derecha y la ideología de izquierda es esa, en cómo hacer las cosas. Los de izquierda quieren un papá Estado, que todo lo resuelve el Estado, que el Estado te dé todo. El otro piensa de otra manera, cree que la oportunidad de trabajo, la oportunidad de desarrollo, él respeta el proyecto de vida de cada quien. ¿Ya? No te está obligando a hacer eso. Él, por ejemplo, va a estudiar los subsidios. Los subsidios no es que sean malos, pero el subsidio debe ser una cosa temporal, no permanente, ¿verdad? Entonces, mientras se resuelve un problema, una coyuntura, pues tú das un subsidio, pero no por secular, seculor. ¿Verdad? Entonces, la diferencia es esa, que él te dice cómo va a ser y cuándo va a hacer las cosas. Escuchaba yo, ayer en la noche lo escuchaba, y decía que lo primero que va a hacer es lo de la dolarización y resolver la organización interna del Estado, ¿verdad? Reducir ministerios, hacer esto, hacer lo otro, sí. Y poco a poco pues va a ir cumpliendo las promesas de campaña que él hizo, que para mí son consecuentes y buenas para el pueblo argentino. Lo va a sacar de esa pobreza. Fíjate que anoche, después de la elección, del dólar ya había subido a 1.200 pesos argentinos por dólar. Pero ya al terminar, quizás la edición, como a las 12 de la noche, ya estaba a 1.080. O sea que empieza ya... Comenzó a bajar. A bajar, ¿verdad? Entonces, es una buena seña. Esperamos pues que los políticos argentinos lo apoyen. Un fenómeno se ha dado ahí que creo que también se va a dar aquí en un futuro. Tres de los funcionarios del partido peronista, justicialista, que está actualmente en el poder, se fueron del país, fueron de su cargo. Ya están huyendo. Entonces, fíjate, el primero que lo hizo fue el candidato Massa. Él era el ministro de Economía y a partir de ayer puso su renuncia y vámonos, ¿verdad? Y otros dos elementos que también han manejado la economía del país argentino. Eso es un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, de lo que puede ocurrir en un futuro. Coronel Anaya, también otra cosa que quería preguntar es que usted estaba mencionando sobre el asistencialismo. Pero mucho se habla, mire, pero es que los países sí necesitan. Pero también está la otra crítica respecto a qué tanto daño le puede hacer el asistencialismo, no solo a Argentina, sino a América Latina en general. Lo que pasa es que el asistencialismo es inviable, no puede mantenerse en el tiempo. Entonces tú no puedes estar ofreciéndole que le vas a dar casa, comida, trabajo. No puedes estar ofreciendo, trabajo sí, trabajo es el motor del desarrollo, sí. Pero estar dando subsidios por indefinidamente, un Estado quiebra. Mira cómo estamos ahorita nosotros ahorita en 4 años hemos aumentado la deuda en 10.000 millones de dólares, 2.500 millones anuales. Sí. Ya no somos sujetos de crédito, ¿verdad? Gracias a Dios ayer nombraron ya
a una costarricense como presidente del Banco Central de Integración Económica, y ahí hay muchas cosas que cortar. Uno de los donantes ahí o miembros del Consejo de Gobernadores ya pidió que se investigue cómo se han dado préstamos a Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Porque El Salvador está ahogado y anda buscando por un lado, quita por otro. Aquí, por ejemplo, desaparecieron 6.500 millones de las pensiones, y así mismo es lo que quieren hacer con el Seguro Social, ¿verdad? Quieren tomar 800 millones para llegar hasta las elecciones y después ver cómo resuelven el problema. Bueno, vamos a ampliar esos temas, no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en el análisis sobre esos temas nacionales e internacionales de interés. Y es que mucho se ha venido hablando desde hace un par de semanas de la captura de uno de los más grandes cabecillas y los más peligrosos, como ha sido el CROC. En este caso, se ha comentado sobre si realmente ha sido responsabilidad de la actual administración o si responsabilidad de jueces que servían en administraciones anteriores. Dimes y diretes hay de todos lados. Criterios a favor y en contra. Pero el suyo, por favor, coronel Morán. Bueno, ha sido bien claro ahorita, ¿no? Con las declaraciones que el CROC ha dado en los Estados Unidos y los informes que han llegado, es de que este fue un pacto de pandillas con el gobierno actual. Tenemos las grabaciones donde ha salido el del tejido social, donde ha salido también el señor Osiris Luna mencionado. Tengo entendido que ahí están nombres o apodos que lo mencionan en esas conversaciones, como Batman. ¿Quién será Batman? Son cosas que se tienen que aclarar. O sea, ahorita no hay prueba en contra, ahorita hay una prueba irrefutable de que el gobierno negoció con las pandillas. Y está bien claro también, el juez declaró de que él jamás dio una autorización para que este delincuente saliera de Zacatraz, de la cárcel más segura de El Salvador. Entonces son situaciones que se vienen dando ahorita que ponen en tela de juicio el gobierno actual y sus funcionarios. No podemos negar del escape del CROC o de la salida, porque no fue escape el que se escapa verdaderamente. Este fue sacado y liberado por las autoridades y llevado a Guatemala, y luego a México, y allá capturado. Aquí tenemos directamente el jefe de fracción de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, que ignoraba, que negaba de que había salido el CROC. Inclusive decían que estaban ya negociados con el embajador de México para que si era capturar el CROC viniera aquí. Pero es una cosa que ese asesino y delincuente fue el motivo por lo que se rompió la tregua y entraron con el problema del estado de excepción. El CROC era por los Estados Unidos reclamado en una extradición. Y así hay 14 elementos que dicen que se están reclamando por los Estados Unidos. Y no solamente a esas personas están reclamando los Estados Unidos. No solamente a esas personas tienen en esa lista. Acordémonos de la lista Engel. Acordémonos de la lista Mikoski, también es la otra, ¿no? Que están gente que tilda el gobierno de los Estados Unidos y si la tildan es por algo. Pero aquí las autoridades no han dicho nada. El CROC ha llegado y ha puesto clara la situación
de que fue involucrado el gobierno quien lo sacó a él. Podemos investigar perfectamente, y ahí hay grabaciones, en qué apartamento estuvo, quién fue el dueño, quién es el dueño de ese apartamento, porque eso tenemos que investigar. Sí. No solamente de que quién alquiló el apartamento. Entonces las pruebas están ahí, de que el Kroc lo sacaron de la cárcel. Es una persona que ha sido condenada a cadena perpetua por los Estados Unidos. Aquí estaba condenado por 40 años y tenía otros juicios pendientes. ¿Cómo es posible la corrupción que existe o los acuerdos que llevaron el gobierno para sacar a estos cabecillas? Tenemos bien claro que a los cabecillas los han dejado libres y no los extraditan. Han metido, y ahí se han ido los inocentes, a esa cárcel que han ido a crear allá a Tecoluca. Han agarrado la mumujada. Han sacrificado eso por los cabecillas. Los cabecillas siguen libres. Y especialmente se han enfocado... A ver, es decir, los cabecillas entregaron a las bases de las pandillas. ¿Es así? Para mí es lo que yo he considerado. Porque si no hay capturados cabecillas y nada más hay bases entregadas, ahí lo hemos aclarado. Han entregado a las bases. Yo creo que las bases han estado ahorita en este momento pensando por qué nosotros estamos capturados y a ninguno de los cabecillas de nosotros no está aquí con nosotros. ¿Por qué a todos estos cabecillas están protegidos? No sé, pero sí están ocultos. ¿Por qué no los extradita también? Pero aquí viene un involucramiento de la Corte que no da la extradición de estas personas. Negaron la extradición. Y ahí les están sacando en su cara de que ellos habían cometido los delitos y se han escapado. Lo otro también, el fiscal general, ¿qué actitud ha tomado en estas investigaciones del escape con las autoridades que han sacado al Kroc? Entonces, el involucramiento de las negociaciones lo han confirmado. Y entonces sabemos por qué en su momento, como dijo el Kroc, se sacaron los cementerios clandestinos para que bajara la gente de los homicidios diarios. Porque tampoco han declarado, para tomarle un ejemplo, el cementerio que fue en Chalchuapa. Prohibieron totalmente que se hablara de los cementerios clandestinos. Entonces, autoridades, señor fiscal, nosotros le pedimos que investigue, que aclare. Usted tiene la responsabilidad y la obligación, aunque también eso nos confirma el por qué tanto la Corte Suprema de Justicia como el fiscal general han sido elegidos por una asamblea totalmente mayoritaria de Nuevas Ideas y gubernamental, han sacado la gente a su medida en esos puestos y no proceder legalmente contra ellos. Entonces a mí me parece sumamente preocupante de que estas sean toda la institución, desde el gobierno, el poder judicial y el poder legislativo, protegiendo esta situación. Bien, ahora, coronel Anaya, hace algunos días algunos abogados mencionaban que Estados Unidos era traidor porque, dicen, les metió la estaca por la espalda al gobierno salvadoreño. Debido a la captura del Kroc, ¿es posible llamarle traidor a Estados Unidos? No, Estados Unidos lo que hace es defender sus intereses, ¿verdad? Cuando ellos se ven afectados por una persona que sea de otro país en sus intereses, pues ellos proceden. Ellos están defendiendo su Estado. Yo no le veo ninguna traición, al contrario. Muchas veces decían que Estados Unidos es la policía de los países nuestros, y ustedes ven que lo que hace es que políticamente tratan de resolver los problemas. Ya pasaron aquellos tiempos en que ellos querían entrar a un país cuando algo no caminaba bien, ¿verdad? Eso no es traición para mí, al contrario. Ahora,
ellos plantean un problema. Vean, la visita del señor que vino de los Estados Unidos, pues sí le vino a plantar claramente al presidente, no le vino a dar apoyo, yo no lo creo, con las expresiones del presidente, que cuando llegó al Tribunal Supremo Electoral se le vio pues una expresión como de rechazo a los Estados Unidos, en donde dijo que no éramos vasallos de Estados Unidos, ¿verdad? Algo le han de haber dicho, y a los días aparece la captura del CROC. Eso no es traición, hombre, eso al contrario, se le dice, mire, su gobierno está involucrado en esto, trate de resolverlo, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, con respecto a esto del CROC, es bien penoso, porque esto significa que realmente ese plan control territorial, eso no existe. Si aquí lo que ha habido es redada nada más de personas, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque tú ves que los Estados Unidos pide extradición para ciertos líderes y no lo da el gobierno salvadoreño, ¿no? Tiene que hacerlo por otros medios. Sí. También, ¿a dónde queda la narrativa cuando se decía de que no los extraditaban a Estados Unidos porque allá las cárceles eran de oro y allá iban a comer bien, iban a dormir bien? ¿Dónde queda esa narrativa? Fíjate que es la contradicción del gobierno, porque el CECOT es un hotel ahorita para algunos delincuentes y ahí están mandando a los jefes pandilleriles, ¿verdad? Entonces, con buenas atenciones. Lo que ocurre es que en Estados Unidos sí se cumple la justicia, y aunque se cumpla la justicia, la atención al detenido es excelente, por decirlo entre comillas, ¿verdad? A diferencia de lo que se hace aquí. Pero por aquí te falta todavía que manden al Blue, otros líderes cabecillas. Ya allá en Estados Unidos el CROC no es el primero que llega, ¿verdad? Sino que ya tienen 12 adelante, ¿verdad? De la estructura criminal que los Estados Unidos está persiguiendo. No tiene nada que ver eso con traición, ¿verdad? Yo pienso que el gobierno debería de informar a la población qué es lo que ha pasado. Las pruebas ahí están, hombre. Si no necesitamos ser abogados ni ser investigadores. Yo felicito a los medios de comunicación porque presentan casos con fotos, con documentos, con audios, están todas las pruebas, ¿verdad? Entonces, fíjate tú, bien raro en algunas cosas. Por ejemplo, tú no ves en los actos oficiales al alcalde de San Salvador, ¿no te has fijado? Por ejemplo, él no fue a la inauguración de la biblioteca, que podemos hablar de eso también. No lo ves por ningún lado, algo ha de haber pasado. Y yo recuerdo que en una de las investigaciones de un periódico, él aparece también reunido con algunas maras. Sí apareció Osiris Luna, ¿va? Osiris Luna bien trajeado ahí, ¿verdad? Diferente a cuando repartía droga ahí por Las Palmas, ahí por el Estado Mayor. Entonces dice uno, bueno, ¿qué significa la asistencia de esta persona aquí, ¿verdad? ¿Qué poder tiene para que no lo toquen? Creo que el Estado nos está debiendo, ¿verdad? Porque te decía que el plan control territorial no es tan efectivo porque agarras a la gente y no le das chance de que te hagan justicia, ¿verdad? ¿Me entendés? Y tenemos información de que de los 7,000 que el gobierno ha aceptado, que lo capturó por error, más o menos 1,000 dicen que son miembros de Mara, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo dicen? Porque no te lo puedo comprobar. ¿Y por qué no te lo puedo comprobar? Porque el Estado pone en reserva todo y no te da información de nada. Aquí la oficina de información no existe, y eso es así como la Procuraduría, ¿verdad? Así que realmente para mí ese plan tiene mucha falencia. Este análisis, estos comentarios son bastante fuertes, pero debido a lo mismo, ¿será que ustedes han recibido algún tipo de amenazas? Bueno, eso tras la pausa comercial. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este análisis de la coyuntura nacional e internacional. Y es que hablando de la situación del CROC, muchos comentarios se han dado al respecto y surge también la idea, la curiosidad sobre si algunos de los candidatos que se han pronunciado no han recibido amenazas. Por favor, Coronel Morán. Bueno, sí, pero antes quisiera nada más aclarar un punto. Bienvenido sea. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando la diputada de Vamos, Claudia,
Claudio Ortiz. Claudio Ortiz efectivamente propuso con dispensa de trámites la investigación del CROC, que se investigara a nivel legislativo. Todos los diputados CIAN votaron en contra. ¿Cuál es el temor que tienen los diputados CIAN? ¿Cuántos ahí habrán que están involucrados en esa investigación si se llega a realizar? Ahora, volviendo a las amenazas o a los informes que nos hacen, efectivamente hemos tenido amenazas y ya se han dado en una forma que no debe de ser, ya que el martes antepasado, el martes 7, en la mañana tuvieron una reunión en la 5ª Brigada en San Vicente y ahí llegó el ministro de Defensa ante más de 600 jefes, oficiales, tropas, generales, oficiales superiores, y empezaron a hablar de nosotros. Le quiero decir algo, ministro, el jefe que no predica con el ejemplo carece de autoridad moral para exigir el cumplimiento del deber a sus subalternos. Fueron palabras de mi coronel Armando Molina. Usted, ministro, no está cumpliendo con el ejemplo. Esto de que en esa reunión sacaron las entrevistas que nosotros hemos tenido con los distintos medios de comunicación, y ahí llegaron a hablarnos de traidores, las fichas investigativas de nosotros. Mi compañero... Disculpe que lo interrumpa. ¿Por qué los llaman traidores? No logro entender la conexión. Eso es lo que yo quisiera saber, porque esto motivó también de que unos compañeros de nosotros estamos por celebrar 50 años de haber egresado de la escuela militar. Y por respeto, por normativa, se tiene que pedir una directiva al jefe del Estado Mayor, ministro de Defensa, para llevar a cabo los actos en la escuela militar y en la iglesia militar, que es donde iba a ser en la capilla militar la misa. En ese momento también a los compañeros de nosotros, el ministro expresó de que nosotros éramos unos indeseables, traidores, desagradables, que no podemos asistir, tenemos prohibido el ingreso a cualquier unidad militar. La iglesia. Inclusive a la iglesia. ¿Se les ha prohibido el acceso a una iglesia? Sí. Usted nos está prohibiendo ingresar a la iglesia. Si vemos cuando condicionaron a la promoción, de que sí les daba permiso siempre y cuando mi compañero Anaya de Paz y el suscrito coronel Morán no asistieran a las instalaciones militares, incluso la iglesia. ¿Cómo se le puede negar a una persona la entrada a la iglesia? Por mezquindad. Eso es todo. Por mezquindad. Ya veremos nosotros la actitud que van a tomar nuestros compañeros, porque para mí, desde el momento en que se pidió autorización para la promoción y sacar a 2, él no está dando la autorización para que llegue esa promoción a nuestras actividades. Ya veremos qué sucede. Entonces, esas palabras que él está diciendo y que nos está prohibiendo los ingresos, incluso el ingreso que nos va a quitar al hospital militar. Ministro, ¿usted sabe cómo se constituyó el hospital militar? Fue mi general Romero. Carlos Humberto Romero quien donó el terreno del hospital militar. Y nosotros hemos aportado desde cadetes una cuota para tener derecho al hospital militar, y actualmente seguimos pagando una cuota para tener derecho y un seguro al hospital militar. ¿Siguen pagando? Usted no nos puede quitar el hospital militar. A ver, coronel Anaya, a ver si entendí. Siguen pagando una cuota por un servicio que se les ha prohibido, sin mayor justificación. ¿Lo entiendo así? Sí, mire, es que fíjese que aquí los funcionarios confunden su puesto. Ellos creen que al ser ministros
son dueños de todo, y no es así. Ni el presidente de la República se les ha puesto para que administren, pero las instituciones son públicas. Y me va a decir, pero mire, a un cuartel usted no puede llegar y hacer lo que quiera. No, tampoco, ¿verdad? Usted, por ejemplo, va al Ministerio de Educación y quiere visitar una oficina, pues pregunta dónde queda y va allí. No le van a permitir andar por todos lados. Sí. Lo mismo en un cuartel, usted llega a la Guardia de Prevención y tal vez llega a visitar un familiar, que es soldado, que es oficial o lo que sea, pero no lo van a permitir donde está la instrucción o lo que sea. Tendrá sus limitantes, ¿verdad? Pero son oficinas públicas. Mire, yo recuerdo que los abogados dicen que los funcionarios no pueden hacer más de lo que la ley les permite. Y a nosotros los ciudadanos al revés, podemos hacer todo lo que querramos toda vez que no violemos la ley. Es uno de estos casos. Fíjense que nos han comunicado de que no podemos entrar a los cuarteles ni a la iglesia militar, que está en inspectoría, antes inspectoría, y no podemos asistir a esa reunión de la promoción. ¿Y él quién es para prohibirnos la entrada a eso? Segundo, nos quieren quitar el hospital militar. Mire, los empleados públicos se rigen por el Código de Trabajo y los empleados privados se rigen por el Código de Trabajo y los empleados públicos por la ley de la carrera civil. Entonces ahí usted, al ser contratado o al obtener un empleo, al igual nosotros los militares, al causar alta y ser oficiales, cotizamos y al mismo tiempo obtenemos beneficios y prestaciones. Y esos beneficios y prestaciones no se los va a quitar a quien le dé la gana. Muy ministro, viceministro, muy jefe de departamento, ¿cómo me va a prohibir entrar al hospital militar cuando es mi salud? Yo he cotizado si no le estoy pidiendo nada. Y además aquí dice que hay veces mencionan que dicen, no, si es que él está dando para el hospital militar. ¿Quién está dando? El presidente, que él no da nada, es el Estado el que le da allá. El otro lo administra, que es distinto. No nos confundamos, deberían de poner los pies sobre la tierra. Yo no sé realmente por qué ha agarrado una chirria personal contra nosotros. Ya el compañero explicó lo que pasó en San Vicente, incluso pues tocó a mi familia. Y yo ya en un programa le he dicho y lo digo en esta vez que lo responsabilizo de cualquier cosa que nos pueda pasar a mí, a mi familia. Hemos sido perseguidos. También ya... ¿No han amenazado de otros lados? Sí, mire, no lo voy a alargar aquí, pero quiero decir que ya hubo intentos de captura. Ya hubo emboscadas. Entonces, tratar de hacernos una emboscada a través de otras personas. Entonces, nosotros, gracias a Dios, pues tenemos gente que nos estima y que nos informa de lo que pasa, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que quizás a él le duele, porque quizás él nos critica, dice que estamos hablando de la institución armada. Jamás, señores, jamás voy a estar en contra de la institución armada. Fui soldado durante 30 años, sigo siendo veterano, ¿verdad? Y yo admiro a la institución armada. Si las demás instituciones fueran como ella, otra cosa nos cantara. Pero al igual que los partidos políticos, depende quién administra esas instituciones, ¿verdad? La pueden llevar por buen camino o mal camino. Y es lo que está ocurriendo. Y yo lo que hago aquí, en señalar las deficiencias de la administración de la institución, lo que hago es tratar de defender al soldado, tratar de defender al oficial, para que no lo metan en lío, porque muchas veces les dan órdenes que no son las correctas. Y yo hago un llamado a que solo cumplan órdenes legales y que no se dejen faltar el respeto, ¿verdad? Eso es lo que yo pido. Pero eso no es hablar contra la institución, sino que el que administra debe de ponerse en su puesto y respeto se tiene para arriba como también de arriba para abajo. Coronel Morán, quería complementar. Yo quiero dejarle bien claro también al señor ministro, así como va a ser responsable de la seguridad de Anaya de Paz, lo hago responsable de mi seguridad y mi familia. Ahora yo le quiero decir, señor ministro, yo he visto ministros incapaces, como lo ha sido Munguía Payés y el general Guzmán Morales. Para mí fueron nefastos, pero usted los ha superado enormemente. Verdaderamente usted, ministro, debería de renunciar. Traidor jamás he sido,
Yo he sido herido en combate combatiendo. No he sido traidor porque he cumplido la Constitución y el juramento que he hecho. Traidor es aquel que no cumple el juramento a la Constitución y le rinde pleitesía a un plebeyo, solamente. Bueno, vamos a trasladarnos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos con Criterios. Continuamos en Criterios con las diversas situaciones que están ocurriendo en el país. Coronel Anaya, mucho se está hablando entonces, tal como el bloque pasado, de las múltiples amenazas que se menciona que ustedes han recibido, pero también entiendo que tienen personas que les han apoyado. Pero también surge la curiosidad si estas personas han recibido algún tipo de amenaza o de perjuicio por apoyarlos a ustedes. Bueno, eso no nos lo han señalado, sino que ellos nos informan a nosotros de lo que está ocurriendo. Ahora, lo que yo quisiera señalar, Fernando, es de que la Fuerza Armada es apolítica. Realmente nosotros nos hemos metido a esta situación, a la política, por ver la debacle en que se encuentra el Estado. Pero esa es mi opinión, ¿me explico? Ahora, la Fuerza Armada no tiene por qué andar metiéndose en política, señalando a individuos que quieren hacer uso de su derecho a participar en una elección, ¿verdad? Porque lo que ha hecho, por ejemplo, el señor ministro allá en San Vicente, eso es política partidaria y lo hace ante la tropa, lo hace ante los oficiales, y no solo fue de un cuartel, ahí estaban los de Cabañas, los de Zacate, los de Cojute y ellos. ¿Ya? Fíjese que, por ejemplo, nos habló alguien por ahí y nos dice, fíjese que nosotros nos alegramos cuando llegó el señor ministro, dijo. ¿Y por qué? Le dijimos, no, porque nosotros pensábamos que nos venía a decir que lo que nos dan en el cuartel para rancho nos los iban a recuperar porque no nos los están dando. Que lo que nos dan para el plan control territorial, que lo iban a inmiscuir en el salario. Eso es lo que esperaban, pero aquí solo de política vino a hablar una persona, ¿verdad? Entonces dice uno, eso no es correcto, y yo vuelvo a aclarar aquí. Por eso el jefe de Estado Mayor es la máxima autoridad de la Fuerza Armada. El ministro y el viceministro y el presidente de la República son parte del alto mando, pero no son la máxima autoridad. Para que la gente que nos ve por televisión entienda qué va a pasar cuando una mujer sea ministra de Defensa. Pues, ella no es la máxima autoridad militar, ¿verdad? Sino que es el jefe de Estado Mayor. Y yo le hago un llamado al jefe de Estado Mayor de que defienda la institución, que lea la Constitución. Fíjate que a mí me agradó cuando inauguraron la biblioteca, porque dije, bueno, hoy sí ya los ministros van a ir a estudiar la Constitución ahí, ¿verdad? Hoy resulta que llegan a la biblioteca la gente y no los dejan tocar un libro, ¿verdad? Entonces dígame usted, pues, ¿verdad? Realmente es penoso que no es que no se conozca la institución, es que no se aplica. Entonces están violando la ley, solamente. Coronel Umbral, quería complementar algo, según entiendo, sobre todo esto. Sí, por ejemplo, volviendo a eso del derecho al hospital militar, aquí tenemos el ejemplo de dos jefes a los cuales nosotros le debemos mucho y los respetamos, no los han aceptado, los han sacado del hospital militar, como es mi general García y el coronel Murano. No es pariente mío. Lo digo para que no vayan a decir de alguna cosa por el estilo. Y entonces no tienen derecho a quitarle el hospital militar a ningún miembro de la Fuerza Armada. Nosotros hemos construido ese hospital militar. Usted no sabe, señor ministro. Usted ignora. Y usted, jefe del Estado Mayor, como dice el coronel Anaya, póngase los pantalones. Hágase sentir. Usted es el que lleva la directiva y las directrices de la institución armada. Ahora, necesito cambiarme de tema con respecto a qué es lo que se está usando para campaña política y qué es lo que no, o si la imagen del Salvador como tal se está levantando. Bajo esas circunstancias no podemos dejar de lado el reciente evento que ha terminado como es Miss Universo. Miss Universo
ha tenido una gran utilidad para levantar la imagen de El Salvador, para proyectarse hacia el mundo, para ver que en efecto en El Salvador se han hecho los cambios pertinentes y que la seguridad ha aumentado y que ahora El Salvador ya no es un destino altamente peligroso, sino que es completamente seguro para todo el mundo. ¿Cómo se ha tomado este evento? Por favor, siempre para usted, coronel. Para comenzar, el concurso de Miss Universo ha bajado de calidad, o sea, se ha desprestigiado enormemente para mi concepto. Es un concurso que ya se ha declarado en quiebra. Y salió también de que habíamos gastado $100 millones. Después salió también la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos diciendo de que ya no eran 100, sino que 60. Pongámonos claros, embajadora. Diga la verdad, no nos ande engañando. Viene y salió una de las que estuvieron ahí en el concurso de Miss Universo diciendo y agradeciendo a esta belleza del país. Se nota que usted no ha ido, o tal vez ella se montó en el tren del Pacífico, tal vez ella ya recorrió el viaducto de los Chorros, tal vez ella ha estado enterada de los acuerdos de las pandillas con el gobierno, tal vez ella también sabe de que el CROC está ya en los Estados Unidos capturado y que hay corrupción de parte del gobierno con las pandillas. Entonces esa seguridad deja mucho que desear. Claro, nos ha costado 100 millones que el pueblo necesita porque se está muriendo de hambre. Del concurso en sí yo le podría decir, yo no comprendo en mis valores culturales y morales que me inculcaron desde pequeño, cuando solamente eran Miss Universo, mujeres preciosas, guapas como se dio la primera vez aquí. Hoy vinieron transgéneros, no estoy en contra de ellos, ellos pueden hacer la vida que quieren, pero deberían de hacer otro concurso aparte, pero eso ya son detalles. Para mí son cortinas de humo las que se están tirando en el país para bloquear todo esto, y son cosas que nosotros estamos pagando. Ahí vemos candidatas de que andaban con una gorra, y ¿saben ellos lo que estaban haciendo con esa gorra? O tienen poca cabeza, o poco cacumen adentro del cerebro, para andarse poniendo y haciendo política en un país. A ustedes la vinieron a un concurso, no la vinieron a meterse que se incluyera en la política interna de El Salvador. Y mucho menos a hacerle propaganda a un individuo. Un individuo que se ha inscrito ilegalmente, inmoralmente e inconstitucionalmente. Entonces, con esas cortinas de humo que nos están tirando, estamos mal. Pero ya esa cortina de humo se fue, como dicen, y ya todo el mundo quiere saber. Y volvió el CROC. Hablemos del CROC, sigamos con el CROC, porque eso no les gusta. Sigamos con el CROC. La cortina de humo se fue y nos costó, según la embajadora de El Salvador, Milena, en los Estados Unidos, $100 millones, los cuales se necesitan en este país y no tenemos para hacerlo. Coronel Anaya, pero siempre volviendo a la situación, Miss Universo levantó a la imagen del país, fue algo positivo, nos dejó un fuerte beneficio. A eso vamos. Mira, realmente no es tan así como el gobierno lo presenta. Fíjate que ellos mismos en la clausura pasan pedacitos, pues yo no lo vi, realmente no lo vi porque, como decía mi compañero, yo estoy de acuerdo que haya un concurso de belleza para mujeres, ¿verdad? Pero si hay transgéneros y todo eso, que hagan uno de ellos. Nosotros las preferencias sexuales, pues no hay problema, ¿verdad? Pero ella explicaba en el pedacito que pasan y dice, en México el próximo año será 3 veces mejor que este. Que te está diciendo que no sirvió, ¿verdad? Lo dijo la señora dueña del concurso, me dijo, eso te está diciendo. Y al día siguiente sale la Lupita Jones, una famosa de Miss Universo de México, y dijo, bueno, vamos a ver, dijo, cómo está la situación de Miss Universo para ver cómo está el próximo año en México. Ellos mismos tienen dudas. El rating de ese programa en Estados Unidos fue, el año pasado fue de antepasado de 8.8 millones de personas. En Estados Unidos eso no es nada. Y bajó a 2 millones. Entonces habría que ver aquí, habría que ver cuánto fue. Yo lo había señalado, fíjense, es pan y circo, pan y circo. Y vean ustedes y observen, yo no lo vi, pero creo que con las fotos que he visto por ahí, los que van a llegar son los del gobierno de la República, los invitados de esas personas,
porque una gente pobre no va a pagar $2,000 para ir a ver eso, hombre. O pagar $1,000 o $500 cuando el salario mínimo es de $360. ¿Y a quiénes vimos ahí? Pues? ¿Qué es lo que levantó? Yo digo, ¿y cuál imagen levanta? Pues, porque realmente, fíjate que yo tengo un contacto con una amiga en Estados Unidos y me dice, mire, pero que está haciendo el aeropuerto, está haciendo el tren del Pacífico. Mire, le dije, usted infórmese mejor, hombre. Porque aquí ni la primera piedra han puesto. Del Hospital Rosales llevan 4, de esas sí la llevo contada. En vez de ser 3 torres, solo van a hacer una. Entonces aquí ni la primera piedra existe, pero allá lo presentan como que ya lo hizo. Lo mismo el concurso de Miss Universo, lo presentan como que aquí la seguridad ya se terminó. Anoche escuchaba al padre Tojeira en una entrevista por televisión y ahí está claro y dice que las pandillas van a resurgir. Lo dijo ayer el padre Tojeira. Y no es que uno se alegre por eso, no vayan a salir ahí diciendo esto están protegiendo pandilleros, como ya lo dijo una persona por ahí con la cual estamos pendientes, ¿no? Entonces, les digo yo, realmente va a resurgir porque no les han cumplido en satisfacerles sus necesidades. Yo siempre digo, mire, la Constitución política le enseña a usted cuáles son las necesidades más sentidas de los pueblos a los cuales los gobiernos tienen que abocar. La salud, la educación y el trabajo. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. ¿Cómo hacerlo? Ahí está el arte del estadista. Pero vamos para atrás. Nosotros ya tenemos el 32% de pobreza extrema. Y teníamos hace pocos años ya el 22%, íbamos para abajo, y vamos para arriba otra vez, ¿verdad? Entonces, la realidad del país es esa. Están construyendo ese monstruo que construyeron ahí de biblioteca, lo tramitó el FMLN, no lo tramitó este gobierno, al igual que la carretera que va para el Tunco, ¿verdad? Y entonces, eso lo tramitó el FMLN, lo empezó el FMLN y lo terminó este gobierno. Gracias a Dios lo terminó. Alguien me decía, fíjate, me dice que gracias a Dios que China terminó ese proyecto, está bien bonito el edificio. Ajá, porque si se le hubieran dado el pisto al gobierno salvadoreño, ni por la segunda piedra fuéramos todavía, porque no lo hubiera terminado y quizás lo hubieran pasado para el área de comunicaciones de Casa Presidencial, ¿verdad? Bueno, momento de irnos a nuestra última pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros y es que hemos llegado al final del programa y no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Coronel Morán, encantado. Bueno, buenas noches, Fernando, nuevamente aquí al programa. Hoy esperamos que los hayamos satisfecho con la entrevista que hemos tenido. Siempre nos quedamos cortos, siempre queremos más, Fernando. La gente nos pide también y nos han hablado mucho de cuando venimos a tu programa. Se lo agradecemos al público, le agradecemos a Dios, que mañana amanezcamos con un día más de vida. Y nuevamente, ministro, renuncie. Coronel Anaya. Bueno, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? A ustedes también por este programa Criterios y a ti personalmente por la entrevista. Tratamos de satisfacer pues las inquietudes que tú expresas y que también el pueblo quiere tener respuestas. Quiero mandarle un saludo también a toda la población, a los casi 800,000 habitantes del Departamento de la Libertad, al cual voy a tratar de representar en la próxima elección. Muchas gracias. Bueno, nosotros trataremos de seguirles la pista. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.